Aprendo en casa. Muy buenos días, queridos estudiantes de la promoción. Les saluda una vez más su profesor Juan Eduardo Bravo Muñoz, dando inicio a esta nueva semana, ya la última del mes de junio, con la cual pues vamos a seguir conociendo acerca de nuestra historia del Perú. Como bien recordaremos, lo hemos dejado, estamos en la etapa del del tercer militarismo, ¿ya? Y hemos visto el gobierno de Luis Sánchez Cerro. Ahora vamos a continuar. Muy bien, así es que recuerda, antes de iniciar, lávate las manos constantemente, desinfecta el lugar donde vas a trabajar y sobre todo, presta mucha atención y quédate en casa. Muy bien, chicos, vamos a dar inicio entonces conociendo la competencia que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a construye interpretaciones históricas. Vamos a desarrollar las capacidades de interpreta fuentes, críticamente fuentes, vamos a analizar. Vamos a comprender el tiempo, el periodo, las líneas de tiempo, en qué momento, en qué situaciones se da y vamos a explicar por qué sucedían estas cosas en nuestro país. Muy bien, vamos a conocer entonces el propósito, comprender las principales características del segundo gobierno de Óscar Raimundo Benavides. ¿Ya? Muy bien. Entonces, sin más, queridos estudiantes, coge una hoja, un papel, o un cuaderno, un lapicero, donde vas a anotar los aspectos más importantes. Damos inicio entonces, queridos estudiantes. Esa es mi promoción. Vamos. Como bien sabemos, queridos estudiantes, cuando muere un presidente, en este caso cuando lo asesinaron, lo que debe reemplazar, ya por cultura general, es que lo reemplace el primer vicepresidente. Si el primer vicepresidente no puede, lo reemplaza el segundo vicepresidente y así sucesivamente hasta llegar al presidente del Congreso. Es como llegó Martín Vizcarra, nuestro actual presidente, ¿cierto? Ya eso ya lo conocemos. Sacaron a Pedro Pablo Kuczynski y tuvo que entrar el primer vicepresidente, que en este caso era Martín Vizcarra. Pero en esa época, chicos, no existía vicepresidentes todavía. Por lo tanto, el Consejo de Ministros, ante el asesinato del presidente Luis Miguel Sánchez Cerro, el Consejo de Ministros, al mando de José Matías Manzanilla, va a optar por elegir como presidente, como el reemplazante de Luis Miguel Sánchez Cerro, a Óscar R. Benavides. Es así, chicos, que Óscar R. Benavides va a llevar a cabo su segundo gobierno, ¿ya? Porque él ya había gobernado antes. El lema de su gobierno de Óscar R. Benavides va a ser orden, progreso y trabajo, ¿ya? Orden, progreso y trabajo. Miren, entonces recuerda, el Consejo de Ministros al mando de José Matías Manzanilla nombra como reemplazo de Luis Sánchez Cerro a Óscar R. Benavides. Su lema, orden, progreso y trabajo. ¿Te acuerdas que Sánchez Cerro se dedicaba a perseguir a los apristas y a los comunistas, pero principalmente a los apristas, con la ley de emergencia? Ahora se va a crear una nueva ley, ley de amnistía general. Eso quiere decir que, a diferencia de Sánchez Cerro, Óscar R. Benavides ya no va a perseguir al aprismo, ¿ya? Al contrario, va a dar esta ley de amnistía que va a permitir que regresen políticos que habían sido deportados, es decir, expulsados de nuestro país para que regresen al Perú nuevamente. Van a salir los presos políticos, presos que Luis Sánchez Cerro había encarcelado por oponerse a su gobierno, ahora van a ser libres. ¿Recuerdas que la prensa también había sido prácticamente dominada? Pues la prensa vuelve a tener su libertad de expresión. Vuelven a funcionar los partidos políticos. ¿Ves? Eso quiere decir, profesor, entonces todo vuelve a la calma. Y todavía encima se reabre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Ya? Se reabre la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Mira, entonces, como me dice el profesor, la ley de amnistía general, entonces facilitó. Claro, es más, chicos, con esta ley de amnistía general, como les recuerdo, salen los presos políticos. En el gobierno de Sánchez Cerro, en el año 1932, había sido prisionero, o sea, lo habían llevado preso al líder del partido aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. Con esa ley de amnistía general sale libre, ¿ya? Sale libre. Entonces, todo parece que va a estar tranquilo, todo parece que va a ser llevado muy bien. Pero esta paz, entre comillas, se terminó cuando
en 1935 asesinan al director del diario El Comercio. ¿Cómo se llama este director? Antonio Miro Quesada, junto a su esposa, María Laos. ¿Quién lo asesinó, profesor? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No le gustaba cómo escribía en el periódico? No, chicos. Lo mata Carlos Estir Lafón. Carlos Estir Lafón lo asesina. ¿Y quién era él? Era un partidario del partido aprista. Entonces, chicos, ¿qué pasa? Nuevamente vienen los problemas con el APRA. ¿Ya? Vienen los problemas con el APRA. Miren, todo esto lo que va a suceder en esta etapa. Óscar R. Benavides entonces es elegido por el Consejo de Ministros para reemplazar, mejor dicho, para cumplir los 3 años restantes que le faltaban al fallecido, al asesinado Luis Sánchez Cerro. Porque recuerda, según la Constitución de 1933, el presidente gobernaba por 6 años. Ese es el cambio que se dio de 1930 a 1936. Debió ser el presidente Luis Sánchez Cerro. Entonces, todos estos problemas van a llevar a cabo a que esta situación vuelva a un enfrentamiento entre el APRA y el gobierno. Vamos a ver algunas obras que se llevan a cabo durante la etapa del segundo gobierno de Óscar R. Benavides. Se va a crear el seguro social del obrero y el empleador. Primero, del obrero. El obrero se considera a todas las personas que se dedican principalmente a trabajar con su mano de obra. Empleados que utilizan un poquito más el trabajo mental. ¿Ya? Esa es la diferencia. A los obreros se le pagaba por jornada de trabajo. Es decir, trabajaban ese día te pagaban, o a lo máximo te pagaban esa semana. A los empleados se le paga su sueldo quincenal o una vez al mes. ¿Ya? También se va a reconstruir el Palacio de Gobierno durante el gobierno de Benavides. Se va a llevar a cabo la construcción del Palacio de Justicia. ¿Ya? Y alguna obra muy importante, la carretera panamericana. Sí, lo que nosotros utilizamos para trasladar la Panamericana Norte, la Panamericana Sur, la carretera central. Ya, eso va a ser creado durante el gobierno de Benavides. Se va a crear el Ministerio de Salud. Ya, el Ministerio de Salud. El Código Civil de 1936. Durante el gobierno de Sánchez Cerro, chicos, se creó lo que viene a ser el divorcio. ¿Ya? El matrimonio civil. Durante el gobierno de Sánchez Cerro se crea el matrimonio civil. Sí, él es el culpable. ¿Ya? Pero durante el gobierno de Óscar R. Benavides se crea el divorcio. Y también es una condición de casarte por civil para que te puedas casar por el religioso. ¿Qué, profesor? ¿No te puedes casar solamente por religioso? No, chicos, y eso se puede comprobar actualmente. Actualmente, si tú te quieres casar por religioso, te tienes que casar primero por civil y luego te puedes casar por religioso. Claro, así estamos hablando de la religión católica. Se va a fundar el Banco Industrial, se va a modernizar el puerto del Callao, ¿ya? El puerto del Callao también se va a modernizar. Entonces llegamos así, chicos, al año de 1936, donde supuestamente ya debe dejar el cargo, ¿quién? Óscar R. Benavides, porque ya cumplió el mandato que le faltaba a Sánchez Cerro. Se va a llevar a cabo entonces las elecciones. Se van a enfrentar, ya en estas elecciones, se van a enfrentar varios partidos. Va a existir el partido que era de Sánchez Cerro, que era la Unión Revolucionaria, el Partido Nacional, pero no va a participar un partido, el APRA. Y ustedes se preguntarán, profesor, ¿y el APRA por qué no participa en estas elecciones? ¿Te acuerdas de la Constitución de 1933 de Sánchez Cerro, donde prohíbe la participación política de cualquier partido, valga la redundancia, político que no ha sido creado en el Perú? Y recordarás también tú por las clases de tu gran maestro que el APRA fue un partido político que se crea ¿en dónde? En México. Por lo tanto, no puede participar en estas elecciones. Pero el APRA va a apoyar ¿a quién? A Luis Eguiguren. ¿Ya? Lo va a apoyar a Luis Eguiguren. Profesor, ¿y él quién era? Él era un profesor universitario que pertenece, acuérdate, al Partido Social Demócrata. ¿Ya? Él va a ganar las elecciones porque va a ser apoyado por los apristas. Pero, como es apoyado por los apristas, el Congreso
el Congreso elimina, declara nula estas elecciones y le va a otorgar el gobierno a Benavides por 3 años más. ¿Ves? Mira lo que sucede. Entonces ya sabes, si yo te pregunto, ¿por qué Benavides gobierna 3 años más? Ahora ya lo sabes. Entonces, chicos, lo que va a suceder es que al declararse nulas estas elecciones, se le da por un periodo de 3 años más el poder a Óscar R. Benavides. ¿Qué estaba pasando en esta época a nivel mundial, chicos? A nivel mundial, justo se iba a dar inicio exactamente en septiembre de 1939, se estaba dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Profesor, en esta Segunda Guerra Mundial el Perú, ¿a quién apoyó? Bueno, en un comienzo, chicos, en la Segunda Guerra Mundial, el Perú se va a mantener neutral, o sea, no va a apoyar a nadie. Pero después, como era obvio, va a tener que apoyar a los aliados. ¿Y quiénes eran los aliados? Pues principalmente a los Estados Unidos. ¿Y cómo los va a apoyar? Vendiéndole materia prima para la creación de armas, de herramientas y alimentación durante esta Segunda Guerra Mundial. Así es que ya estamos cerca, ahora sí, a la Segunda Guerra Mundial, chicos. Ya sabemos, el Perú en primer momento fue neutral, es decir, no apoyaba a ninguno. Pero luego va a formar parte de los aliados, principalmente apoyando a los Estados Unidos. ¿Te acuerdas también, chicos, que en esa época habíamos dejado Sánchez Cerro, antes de que lo asesinen en el hipódromo, ya, del campo de Marte de Santa Beatriz? Estábamos a punto de dar inicio a la guerra con la Gran Colombia, pero Óscar R. Benavides va a aceptar, va a respetar lo que había acordado Augusto Beleguía en el famoso tratado Salomón Lozano, que Leticia, esta parte de acá, Leticia y el trapecio amazónico, le pertenecía a Colombia. Es decir, se va a ratificar el tratado Salomón Lozano con el protocolo del 24 de mayo de 1934. Lo que va a llevar a esta etapa de tranquilidad ya con nuestro vecino de Colombia. Es decir, no se va a llegar a ningún enfrentamiento durante el gobierno de Óscar R. Benavides, porque va a respetar el tratado Salomón Lozano y se va a firmar un nuevo protocolo del 24 de mayo de 1934 con Colombia. ¿Ya? Entonces, Óscar R. Benavides y Alfonso López, que era el presidente de esa época de Colombia. Luego llegamos a 1939, recuerda ya, en plena guerra mundial, en plena Segunda Guerra Mundial, que ya vamos a ver también ese tema tan emocionante, se va a llevar a cabo las elecciones. Se va a presentar José Quesada, ¿ya? Por el partido Unión Revolucionaria, por el partido de Luis Sánchez Cerro, que estaba bastante influenciado por los pensamientos fascistas y nazistas. Es decir, esos pensamientos de Italia, que es el fascismo, y el pensamiento nazi de Hitler, de Alemania. Y se va a enfrentar a Manuel Prado. Manuel Prado va a tener el apoyo del Partido Comunista. Él era un banquero muy conocido. Era hijo de un expresidente, Mariano Ignacio Prado, ¿ya? Y él va a ser apoyado por el Partido Comunista, por los grupos bancarios y por el mismo presidente Óscar R. Benavides. Y es así, chicos, que va a ganar las elecciones Manuel Prado y se va a terminar así el tercer militarismo y se va a dar inicio a una etapa que se conoce como la etapa de la democracia o de la primavera, ¿ya? Es decir, una etapa de tranquilidad, de la primavera democrática. Entonces, muy bien, chicos, bastante atención a responder su práctica. Profesor, no hay trabajo en este video, qué bacán, qué chévere. No, no te emociones, chicos. La práctica ya no va a estar en el video. Te voy a dar una ficha de lectura con preguntas donde tú y trabajo que vas a tener que resolver. Muy bien, chicos, recuerda, quédate en casa. Sigue cumpliendo con tus trabajos. Vamos, promoción, no te quedes, a cumplir todos. Cuídense bastante. Se despide de ustedes su gran maestro Juan Eduardo Bravo Muñoz. Hasta la próxima, discípulos.